En estos breves minutos vamos a repasar un tema que a mi entender a veces es conflictivo, tanto en su diagnóstico como en su manejo, que es el síndrome de cerebro perdedor de sal, o lo que también algunos llaman el riñón perdedor de sal. Ustedes saben que la hiponatremia en el paciente neurocrítico es prevalente, aumenta la mortalidad, muchas veces hacemos un tratamiento inadecuado de la hiponatremia, que eso agrava el pronóstico, y esta disonía tan prevalente en los pacientes neurocríticos, sobre todo se ve en el traumatismo encefalocraniano, en la hemorragia subaracnoidea, en la natriuresis por presión, cuando hay déficit de cortisol, pero hoy vamos a hablar del derrame de sal cerebral que se enfrenta a un diagnóstico diferencial que es el síndrome inadecuado de hormona antidiurética. Es verdad que el derrame de sal cerebral, uno lo dice, o riñón perdedor de sal, uno entiende que el paciente va a tener una poliuria osmótica porque elimina mucho sodio por orina, eso es así, y eso va a llevar a una hiponatremia porque elimina más sodio que agua, es una poliuria osmótica, y además muchas veces clínicamente el paciente está hipovolémico. Digo clínicamente porque nosotros no tenemos ningún equipo para valorar si el paciente tiene hipovolemia arterial efectiva. No, podemos tener una presunción. Ahora, si nosotros tenemos un paciente neurocrítico que tiene chances o que tiene hipovolemia, por el amor de Dios, eso es injuria cerebral secundaria. Tenemos que evitarlo. Por eso el diagnóstico del síndrome de cerebro perdedor de sal hay que ser un diagnóstico precoz y hay que actuar con urgencia. Con urgencia y actuar como corresponde. Por supuesto, se ha visto que en el derrame de sal cerebral hay aumento del péptido natriurético cerebral, hay un aumento del sistema nervioso simpático. Estas son presunciones desde el punto de vista fisiopatológico que provocarían, en el contexto de estos pacientes neurocríticos, un cerebro perdedor de sal. Puede haber una causa debida a una alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se pierde aldosterona, su acción, entonces hay menor reabsorción de sodio a nivel del tubo contorneo distal, es una posibilidad, y a nivel del colector, entonces eso provocaría una natriuresis. Y eso obviamente que si hay hipovolemia, el organismo es muy sabio, tiene que responder al llamado más urgente. ¿Cuál es el llamado más urgente? La hipovolemia. No importa cómo está la osmolaridad, la hipovolemia es vida o muerte. Y entonces, si hay hipovolemia que es censada rápidamente, el organismo aumenta la secreción de hormona antidiurética. Ahora, esa secreción de hormona antidiurética, en el contexto de un derrame de sal cerebral que lo ha llevado al paciente a una cierta hipovolemia, es una secreción adecuada de hormona antidiurética. Por lo tanto, como no hay enfermedades sino enfermos, no hay un cerebro perdedor de sal, hay cerebros perdedores de sal. Cada paciente se comporta de manera distinta al otro. Hay que entender que a veces es difícil el diagnóstico. Porque yo puedo tener, es cierto, una poliuria osmótica por el cerebro perdedor de sal, pero al mismo tiempo que eso me ha llevado a una cierta hipovolemia, hay un aumento de la secreción de hormona antidiurética. Entonces el cuadro clínico no es tan evidente. Y por supuesto que el aumento de la secreción de hormona antidiurética, la ganancia de agua libre, va a favorecer la presencia de hiponatremia, que yo ya tenía de antes por la poliuria osmótica debido al cerebro perdedor de sal. Entonces, hay muchas tablas, muchos cuadros en los libros de texto. Muy importante es entender que el paciente tiene una poliuria osmótica. No hay que distraerse con que el paciente orinó tanto. Hay que decidir en el equipo, en cada equipo de cada unidad de cuidados críticos, cómo vamos a definir la poliuria y qué vamos a hacer con cada poliuria. Es decir, cuál es el método de estudio. Eso tiene que hacerse así, reglado, pero previo consenso entre enfermeras y médicos que atienden a esos pacientes. El estatus de la volemia, vuelvo a insistir, no es fácil el diagnóstico. No es fácil el diagnóstico. Y si uno, claro, si el paciente le baja la presión, viene el bombero y dice, che, te tiene hipovolemia.
está muy taquicardia. Bueno, pero la taquicardia puede ser por otros motivos, la caída de la presión puede ser por otros motivos. Es decir, no es tan sencillo valorar la volemia en nuestros pacientes neurocríticos. Por eso hay que ser muy bicho, muy bicho, y frente a una poliuria inmediatamente hacer el algoritmo de estudio o evaluación de esa poliuria. Espero haberles sido útil en este tema que es apasionante porque es poco lo que se sabe y mucho con lo que se especula desde el punto de vista fisiopatológico. Hasta la próxima.